con ustedes un tema que tocamos así en parte en uno de los talleres que tuvimos nosotros de hermenéutica. Y tiene por nombre, como dice ahí, el sentido bíblico de recibir a Cristo. Acompáñenme al libro de Juan. El libro de Juan. El libro de Juan, ¿cierto? Una perspectiva diferente a como lo hace Mateo, Marcos y Lucas. Juan se preocupa más de los aspectos teológicos de Cristo. Y de hecho va a presentarnos una introducción tremenda. Quizás vamos a leer en general algunos versículos. Yo quiero que ustedes ahora solamente escuchen, yo voy a darle lectura, porque vamos a empezar también entendiendo el contexto de uno de los versículos que hemos aprendido desde chico. Juan 1:12, ¿cierto? Más a todos los que la recibieron, ¿cierto? ¿Qué más dice? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa ese texto? Lo hemos escuchado desde chico, yo me levantaba y mi mamá me tenía un papel lustre, ¿no? ¿Cómo se llama? Cartulina, ese versículo, y muchos de nosotros lo aprendimos. Pero para entender también un poquito el contexto, como introducción, dice lo siguiente, ustedes me siguen. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que vino por testimonio para que ese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense que lo que hace Juan es presentarnos, es introducirnos a quién es este Cristo. Presenta, ¿cierto?, prerrogativas divinas de Cristo. Va a hablar de un pregonero de Cristo, que es Juan el Bautista, y nos va a aclarar, no se confundan, no, Él no es la luz, Él vino a dar testimonio de la luz. Pero después, ¿cierto?, va a hablar un poco de la encarnación. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Es muy interesante lo que hace Juan al principio, ¿cierto?, en estos primeros 18 versículos, aclarando, describiendo quién es Cristo. Y justamente el versículo 12, ¿cierto?, que es como una antítesis al versículo 11, porque el 11 nos dice que a los suyos vino, ¿y qué pasó con ellos? No lo recibieron. Esperaba Dios que obviamente eso fuera diferente, Juan también en cierto sentido, pero Él nos va a decir, pero, no importa, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en el progreso de esta exposición voy a explicar qué significa eso, porque hay, ¿cierto?, muchas formas de entender esta cuestión de recibir a Cristo. ¿Qué significa recibir a Cristo? Tatiana Merino en los 90 recibió a Cristo. ¿Se acuerdan de Tatiana Merino? Una de las SPD más famosas de Chile. Pero si usted revisa su página web ahora, lo primero que va a encontrarse es con un aviso que no puede entrar, a menos que tenga 18 años de edad. No sé si me entienden por qué no puede entrar. Porque ella parece que sigue con su vida y no ha cambiado nada. De hecho, hace un tiempo atrás apareció en un programa de televisión con su hija, muy contenta porque su hija había tomado una buena lección de amor por otra mujer.
¿Cómo se llama eso? Recibía. Desde el punto de vista bíblico, ¿sí o no? Pecado, ¿sí? Pero ella había aceptado a Cristo, había recibido a Cristo. Donald Trump también recibió a Cristo. Pero ella salió en una página ahí donde él había recibido a Cristo. Todo el mundo parece que recibe a Cristo. ¿Pero qué significa de verdad? Recibir a Cristo. Mucha gente dice, no, si yo recibí a Cristo. No te preocupes, yo recibí a Cristo. Hermano, ¿qué significa recibir a Cristo? Y eso yo creo que ahora aprendamos. Lo vimos, ¿cierto?, hace un tiempo atrás, pero es bueno siempre ir recalcando estas cosas para que entendamos qué es lo que dice el texto. Ahí dice, hay una palabra, usus loquendi. ¿Se acuerdan de lo que significaba eso? ¿Qué significan las palabras en el original? ¿Cómo las escucharon los primeros oyentes? Y esta es una frase un poco, es un latinismo que expresa o significa, ¿cierto?, o trata de explicar, ¿cierto?, en esta frase técnica, cómo es que los oyentes, haciendo una comparación de la Biblia, escucharon esa palabra recibir. Ha pasado más de 2000 años. Les doy algunos ejemplos que muchas veces nosotros quizás también usamos, pero a veces no entendemos. El término plaza, ¿qué significa la plaza? Vamos a la plaza. ¿Qué es la plaza? Un lugar público, ¿cierto? Pero en el año 1700 plaza no era una plaza como la conocemos nosotros. La plaza se usaba de alguien que tenía, ¿cierto?, de una u otra manera, que tenía como prestigio. ¿Me entiendes? Esta persona tiene plaza, cierto prestigio. No se usaba de la plaza que conocemos nosotros con las luces y las bancas. ¿Me entiendes? El matrimonio también nace de un término que tiene que ver con un contrato. Bueno, de ahí surge el contrato matrimonial. Pero parte básicamente de un contrato. Tú te matrimoniaste con él, no sé si me entienden. Y no necesariamente tenía que ver con un casamiento, sino con contrato. Y con los años va a surgir, ¿cierto? Y todos entendemos que el matrimonio ahora, bueno, ahora no tanto, ¿cierto? El contrato es la unión de una persona, una mujer y ahí están algunos en el día de hoy que quieren cambiar esas definiciones, quieren cambiar ese concepto, que no solamente sea mujer y hombre. Así también hay un término pantalón que nosotros conocemos, el que usamos los hombres, pero en el 1800 no era necesariamente un pantalón, era un pijama así. Entonces muchas veces usamos términos, ¿cierto?, que no necesariamente significan, ¿cierto?, lo que antes significaba. Por ejemplo, viene a mi mente una vez mi hermano estaba jugando con barro y se le ocurrió decir una palabra que no era muy bonita y dijo, estoy jugando con esta palabra, o sea, jugando con barro, estoy haciendo algo. Mi papá dijo, ¿tú sabes lo que significa eso? Me mandó a buscar un diccionario y que buscar qué significaba la palabra que él había usado, porque no era una palabra bonita. Entonces, muchas veces nosotros usamos términos que no necesariamente, ¿cierto?, significan a veces lo que los primeros oyentes escucharon. La palabra mártir, ¿saben lo que significa la palabra mártir? Es alguien que muere por una causa. Pero en el primer siglo, en el tiempo de los apóstoles, mártir simplemente significaba testigo. Y me seréis testigos, si el término es mártir. Pero ya en el siglo III, después de 300 años, la palabra mártir empieza a adquirir otro significado. Alguien que muere por la causa. Pero en primera instancia no significaba eso. Significaba alguien que simplemente da testimonio. Si yo doy testimonio. Y después los creyentes empiezan a morir por la causa de Cristo. Y ese concepto empieza a tomar ese significado. Alguien que muere por una causa. Ahora, volviendo un poquito, ¿cierto?, entendiendo eso, uso común, ¿cierto?, que tiene que ver con cómo escuchar a la gente las palabras que en el día de hoy leemos nosotros acá. Parece que tenemos un significado diferente, porque nos acercamos con los lentes occidentales y leemos, y al parecer a veces interpretamos mal, porque no profundizamos en lo que significa. Ahora, fíjense lo que esta figura, yo se la mostré, ¿se acuerdan? Lucas 14:26, ¿cómo dice? Busquen ese versículo. Lucas 14:26, ahí dice algo que pareciera ser algo fuerte. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas,
Y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Aquí hay dos personas conversando y uno le dice al otro, tienes que aborrecer a tu padre y a tu madre para seguir a Cristo. Y pregunta, ¿aborrecer a mi padre y a mi madre? ¿Qué significa aborrecer? Odiar. Odiar, detestar. Jesucristo dijo, si alguno no aborrece a su padre y madre, ¿a qué se refiere Jesucristo con eso? ¿Debemos odiar a nuestros padres? No, todo lo contrario. Fíjense cómo lo traduce otra versión. Si alguno viene sobre mí y no odia a su padre. Wow. Otra versión dice, si alguno viene a mí y no, saben poco, ¿no? Sí. Sí. ¿Saben que la palabra griega miseo literalmente es odiar? Pero evidentemente Dios nos está diciendo que odiemos a nuestros padres. ¿Cuál es uno de los mandamientos? Honrar a vuestros padres. Honrar a nuestros padres. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Jesús con si alguno no aborrece? Lo que está diciendo es si tú amas más a tus padres que a mí, no puedes ser mi discípulo. Si tú no eres capaz de poner en segundo lugar a tus hijos, a tus padres, no puedes ser mi discípulo. Esa es la idea. Por eso que a veces necesitamos explicar un poco y ir un poco más allá. Ahora, recibir, a lo menos hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que describen esta palabra. Lambano, ¿qué dice ahí? Y la otra, grábense ese concepto. ¿Cómo? Eso es más o menos la idea de estas palabras, así se llaman estos términos en el Nuevo Testamento. Hay más, pero estos son los que más se usan. Lambano, para lambano y dejomai. Ustedes van a aprender ahora cuál es el significado, porque los autores no siempre cuando quieren decir recibir usan el mismo término. Hay una intención también del Espíritu Santo de enfatizar a veces un aspecto, a veces otro aspecto. Ahora, recibir se traduce como aceptar simplemente. Para lambano, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Ponderar y dejomai, abrazar. Yo se lo voy a explicar. La palabra ponderar significa sacar cuenta. A ver, ¿me alcanza o no? Lucas 14, ¿cierto? Hay un pasaje en donde el Señor, por ejemplo, fíjense, Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, esperen. Si alguno quiere venir a mí y no aborrece a su padre y madre, ¿cierto? Y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense lo que dice el 28. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso es ponderar, eso es sacar la cuenta. Me va a alcanzar, ¿no? Tengo 300 lucas y necesito comprar 20 metros cuadrados de ladrillo. ¿Me va a alcanzar o no? ¿Alguien construye así o no? ¿O le da nomás? No importa si después van a llegar los ladrillos. No, tienes que sacar cuenta. Fíjense el segundo ejemplo que da Jesucristo, 31. ¿O qué rey al marchar la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente o guerrear con otro que tiene 10.000, ¿cierto? Al que viene contra él con 20.000? ¿Se imagina a un capitán de ejército y dice, no, vamos a la guerra, no vamos? Y esos son 500.000, no importa. ¿Qué hace un capitán inteligente? Eso no me conviene. Tengo que ganar esta guerra a través de otra manera. ¿Me entiendes? No a través de las armas porque vamos a perder. Entonces ahí viene lo que es el tema político, ¿cierto? El lobby político. Claro, ¿cómo va a ir un capitán si tiene 10.000 hombres y el otro que tiene 20.000? ¿Quién va a ganar? Eso es sacar la cuenta, eso es ponderar. Claro. Ahora, ¿me entienden cuál es la idea de ponderar, no? Sacar cuenta, ¿ya? Y la última tiene que ver con abrazar, y quizás es el significado más gráfico, figurativo que expresa el sentido. Ahora, sentido bíblico de recibir. En primer lugar, el primer sentido de recibir, ¿cuál es? Aceptar. Aceptar, porque ahí tenemos la palabra lambano que significa aceptar, pero es una actitud. Básicamente este término es, en general, describe esto, miren. Cuando alguien acepta algo, recibe algo, yo le paso a alguien un libro
lo recibe, eso describe simplemente, pero se usa muchas veces en varios sentidos. Mateo 7:8, vamos ahí por favor. Algunos ejemplos simplemente. Mateo 7:8, para que ustedes entiendan cómo se usa ese término, que en realidad es un término general, ¿cierto? O genérico para describir varios aspectos. 7:8 dice, porque todo aquel que pide, ya, recibe. Pedimos al Señor en oración y Él responde a veces de acuerdo a su voluntad y recibimos una respuesta. Por ejemplo, en Mateo 1:19, fíjense que aquí hay un caso que les comenté la otra vez de los hermanos, estoy comentando un poquito esto de lo que sucedió con José cuando tuvo que recibir a María. Dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso. ¿Por qué quiso dejar José a María? ¿Entienden un poco el contexto? María era novia, digámoslo así, o en este caso desposada con José. No se habían casado todavía, estaban en una etapa de noviazgo, digamos, formal, serio, era muy serio. Y de repente María dice, estoy embarazada. ¿Cuál es la reacción natural del hombre? Pero había algo interesante. Dice que María, y podemos verlo, María tenía buen testimonio. Era una mujer pía, digámoslo así. ¿Por qué razón? Dice, y pensando él en esto, ¿cierto? ¿En qué estaba pensando? Dice el texto, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No entendía muchas cosas, pero dice el ángel, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas de qué cosa. Recibir a María. Aceptarla, ¿me entiendes? En su condición. Pero tuvo que aparecer ¿quién? El ángel. Un ángel. Dijo, no temas de recibir a tu mujer, ¿cierto? Y le da una explicación. ¿Cuál es la explicación? ¿Él necesitaba una explicación o no? Sí. Por supuesto. Dice el versículo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. ¿Cierto? Y ahí el ángel sigue explicando quién es el que va a nacer de ella. O sea, ahí le dice, no temas de recibir a tu mujer como tal. O sea, ahí habla también de una actitud. José tenía que aceptar una situación. La verdad de que lo que había ocurrido había sido una obra sobrenatural de parte de Dios. Tenía que aceptar, ¿cierto?, esa situación. Entonces, el primer sentido de la palabra recibir simplemente es algo general que habla de tener una buena actitud. Es cuando vienen a tu casa tu suegro, ¿cierto? ¿Cómo lo recibes tú? O la nuera recibe a la suegra, recibe a la nuera. ¿Cuál es la actitud ahí? ¿Me entiendes? Es como la actitud preliminar. ¿Cómo aceptamos esa situación? Les doy un ejemplo. A veces en las casas vienen los testigos de Jehová y nos reparten unas revistas que se llaman el Atalaya. ¿Usted la recibe o no? Sí. Sí. ¿Cree lo que dice la revista, no? Sí. Hay que comprobarlo. No lo compruebe nada, hermana, si eso es falso, no, es falso. Pero tenemos una buena actitud al recibirlo. ¿Me entiende o no? Ya, eso es como describe este primer concepto del lambano, que es la palabra aceptar, tener una buena actitud. Ese es el primer sentido bíblico de la palabra, pero ahora hay un avance. Vamos ahí. El segundo avance tiene que ver con una reflexión. ¿Por qué? Porque la palabra para lambano, como dice ahí, ¿cierto?, habla de ponderar. Yo tengo que reflexionar qué es lo que se me dice, masticarlo, como la vaquita mastica el pastito. ¿Cuánto más? ¿Has visto la vaquita como mastica? Y después da vuelta y después el estómago. Después otra vez. Nosotros debemos hacer eso cuando escudriñamos la escritura, masticar el texto. Esto es lo que dice. Ahora, ¿cómo grafico esto? Fíjense aquí un poco más difícil. Alcanzan a leer ahí, ¿no? Algunos ver, yo lo habíamos visto ya. El término paralambano es un término técnico en el uso bíblico que describe la aceptación de la transmisión de una enseñanza o la aceptación de una tradición de enseñanza.
Entonces, eso involucra varios aspectos. Por ejemplo, si involucra ponderar, y como dice Karl Lamm, un teólogo, dice, es una palabra técnica tomada del judaísmo que alude a la transmisión de enseñanza de una persona o una generación. Por ejemplo, una persona, ¿cierto?, que avanza en este concepto de aceptar o de recibir, toma una tradición, ahí vemos un monito, ¿cierto?, con un montón de enseñanza, se sienta y ¿qué hace? Revisa si la receta es así o no. ¿Me entiendes? Por eso que hay un desafío, un concepto de desafío. Se sienta y ¿qué hace? Piensa, pondera. Fíjense que en el contexto de Juan, mire, vamos a Juan un poquito. Volvamos a Juan capítulo 1. Juan presenta varias cosas o varias prerrogativas de Cristo, y en el contexto, ¿cierto?, claramente él alude a enseñanzas de Cristo. Dice muchas cosas de Cristo importantísimas, relevantes. De hecho, por eso es que Juan en los institutos bíblicos se enseña aparte, porque es un evangelio teológico. Presenta las prerrogativas de Cristo, de qué es lo que es Él como persona. Por eso es que Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo no era un Dios, era Dios. Y resulta que este verbo después es Cristo, se humaniza. Hermanos, en el contexto de Juan, ¿cierto?, cuando Juan presenta esta prerrogativa, de hecho empieza diciendo que en el principio era el verbo, la palabra verbo es logos. Logos. Había un barco que se llamaba Logos, una vida se llamaba Dulos, ¿cierto? Dolos y Lugos. Perdón, Dulos significa esclavo, y Logos. ¿Qué significa Logos? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque recuerden que estamos aquí, la persona está ponderando. A ver, ¿qué significa esto del verbo? ¿Han escuchado esa palabra, logos? ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes de logos? ¿Ah? Algo para pegar. ¿Cómo, mamá? Algo para pegar o algo para mostrar. Ya, puede ser, pero no está básicamente el significado escritural. ¿Alguien ha escuchado los términos logos? Es como estudio. ¿Como estudio? Sí. La palabra logos significa palabra, concepto, enseñanza, dogma. Tiene un montón de significados que tienen que ver con pensamiento, reflexión. ¿Saben que los griegos, cuando se escribe la palabra, el mundo griego piensa que el logos es el que crea todo? ¿Me entienden? Es impersonal. No lo ven como una persona, sino como algo abstracto que puede crear algo. Hablan de este logos. Los epicureos, ¿cierto?, que de hecho Pablo alude en Hechos 17, pensaban que el logos justamente era el creador. Pero jamás pensaban que el creador podía humanizarse. Tienen una idea abstracta del logos. Interesante y considerar lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, cuando en el Génesis dice, sea la luz. ¿Y la luz fue hecha? Exacto. O sea, la palabra, ¿cierto? La palabra formó. Formó. Pero siempre el problema de los griegos es que ellos pensaban que eso era abstracto. Y viene Juan y usa el mismo término y nos va a decir que, ¿saben quién es el logos? El que dio la vuelta, el carpintero. No, eso no puedo creer. ¿Cómo va a ser el logos el creador? Así es. Por eso es que los judíos, el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos pagan vano. No aceptaron las enseñanzas con respecto a Cristo. El judío no aceptaba que Dios podía humanizarse. Por eso es que Juan dice que en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Y en el 14 va a decir, y es aquel verbo, aquel logos, el que creó todo el mundo con su palabra, como dice el hermano Haas, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese, ¿cierto? Juan lo personaliza. No es algo abstracto que no sé qué puede ser, ¿cierto? No, es una persona.
y es Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne. Y no solamente se hizo carne, habitó, hizo su tienda entre nosotros. De hecho dice Juan, nosotros lo vimos varias veces. Cuando íbamos a comprar pan, ¿cierto? Cuando nos sentamos a tomar mate, estaba ahí, lo vimos, ¿cierto? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué creen que Juan está aludiendo cuando dice vimos su gloria? A la transfiguración. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo se transfigura frente a sus discípulos, Pedro, Juan, ¿cierto? También, y ellos ven la gloria de Cristo velada, ¿cierto? En cierto sentido, y se dan cuenta. ¡Wow! Ahora, fíjense que Juan lo que hace aquí es describirnos todas las prerrogativas de Cristo. Fíjense, por eso que esta persona está ponderando las enseñanzas de Cristo. Viene una comprensión de esa verdad, viene una impresión. ¿Cómo yo reacciono frente a esa enseñanza? ¿Cierto? Pero también viene o una aceptación de toda esta verdad o un rechazo. Por eso que Juan 1:11 dice, vuelvo a repetirlo, a los suyos vino, pero los suyos no les aceptaron. Y el concepto aquí, en segunda instancia, la palabra recibir es para las manos, o sea, no aceptaron sus prerrogativas, no aceptaron lo que se decía de él. Por eso Juan dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La palabra nombre en el concepto judío involucra todo lo que una persona es, todo. Como decía el pastor Miguel ayer, cuando Moisés está preocupado y le dice, pero ¿qué les voy a decir yo? ¿Cómo te llamas? Dime, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le responde Dios? Yo soy. Dile que yo soy nomás, no importa, basta con eso. No le digas que este es mi currículum, no. Basta que tú le digas, Moisés, yo soy el que soy. Y por eso que Juan dice, a los que creen en su nombre, todo lo que involucraba a él. Jesús significa Salvador. Todos los nombres de hebreos tienen significado, todos. Porque alguien decía su nombre, y eso de otra manera era como el currículum, como el carnet, como el apellido, no sé si me entienden. El nombre involucraba todo lo que era una persona. Por eso que Dios habitualmente cambiaba los nombres. Abraham pasó a llamarse Saulo, pasó a llamarse Pablo, y así sucesivamente. Entonces, es muy interesante este concepto. El segundo sentido entonces de recibir a Cristo es una red. Yo tengo que reflexionar. Ahora, miren en esto, Juan 11, su nombre. Aquí si hacemos un resumen, yo ya lo había dicho. El Logos siempre ha existido. ¿Quién es el Logos según Juan? Cristo. O sea que no empezó a nacer en Belén, ya existía, ¿o no? ¿Cierto? Sí. No. Se humanizó en Belén, pero ya existía Cristo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Vino a nacer. Vino, se humanizó. Segunda cosa que nos dice Juan, el Logos existía con Dios. O sea, no es como dice el otro de Jehová que es algo creado. Ya existía antes con Él. ¿Me entienden? Segunda cosa que dice Juan, el Logos sigue siendo Dios. Él existe desde el principio con Dios, lo vuelvo a repetir. En Él la vida estaba. De eso Jesús dice, yo soy la vida. ¿Me entiende? En Él está la vida. La palabra vida ahí es zoé. Es muy interesante porque en el Nuevo Testamento usa tres términos para vida generales. Suje, la vida del alma, la bios, la vida de la biología, pero la zoé es la vida sobrenatural. Pablo dice, y Él nos dio cuando estábamos muertos. ¿Qué clase de vida nos dio? Vida sobrenatural. El que tiene al Hijo tiene la vida, no la vida bonita, la vida sobrenatural. En Él estaba esa vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos, esa clase de vida. No un mejoramiento psicológico, no. Necesitamos vida, estábamos muertos. ¿Y dónde estaba esa vida? En Él está esa vida. Y de hecho todavía está en Él. Por eso que el que cree en Él tiene vida. No cualquier vida. Vida superior, vida de lo alto, vida sobrenatural.
Después dice Juan, Él era la luz de los hombres, ¿cierto? Obviamente dice Juan que el mundo rechazó a la luz, porque amó más las tinieblas. ¿Qué más dice? Como luz no fue absorbida por las tinieblas, no importa. El clima es que este logos, ¿cierto? Que los griegos veían muy lejano, se hizo carne, ¿cierto? Se encarnó y caminó entre nosotros. Por eso es que los judíos no aceptaban cuando él decía, yo soy, ¿cierto? En una ocasión en Juan 8, él dice, ¿cómo dices tú que eres más antiguo que Abraham? ¿Y qué responde Jesucristo? Yo soy. ¿Qué escucharon ellos? ¡Oh, blasfemia! ¿Cómo es posible? Porque ¿quién había dicho yo soy el que soy? Jehová, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Y ellos escucharon claramente que él estaba también dando una indirecta en cierto sentido, de que él es divino. Yo soy. Los testigos que van no entienden eso, pero los judíos ahí entendieron muy bien que él era Dios. Estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy divino. Ahora, Él vino por parte del Padre, ¿cierto? Fue enviado por parte del Padre. Él vino en lugar también del Padre. Hebreo dice que Dios nos habló a través de los profetas. Miren lo que dice Hebreo. Vamos a Hebreo ahí un poquito. Hebreos capítulo 1. Al comienzo de Hebreos dice el texto. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres. ¿Cómo les habló a los padres? Por los profetas y las profecías. Pero dice, en estos postreros días, ¿cuándo? Desde Cristo en adelante. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Lo que está diciendo el autor de Hebreo es que Dios no nos mandó más mensajes, ¿cierto? Vino a Él mismo. ¿En quién? En Cristo. Por eso es que nosotros cuando queremos conocer al Señor tenemos que ir a su palabra. Su palabra, porque a través de su palabra Él nos habla, ¿cierto? Y de hecho, la palabra es un testimonio de Cristo, de la vivencia de Cristo, de quién es Cristo, de lo que Él hizo y de lo que Él dijo, ¿cierto? Santifícalos en tu verdad, no las profecías, tu palabra es verdad. ¿Me entienden? Entonces, hacemos un resumen. Esto es Cristo. Cuando uno dice a los que creen en su nombre, ¿qué crees tú de Cristo? Es fácil aceptar a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Toda la gente quiere aceptar un Salvador, pero no alguien que dicte cómo debe conducirse. ¿Me entienden? O sea, aquí Juan dice, Él es Cristo, este es Cristo. Yo tengo que ponderar eso. Yo reflexiono. ¿Juan me está diciendo que Cristo es Dios? ¡Wow! ¿Me está diciendo que estaba con Dios? ¿Que este Dios se encarnó? Eso no aceptaron los judíos. No, yo no acepto. Yo conozco a él, el carpintero. Trabajó con su papá. ¿Tú me estás diciendo que él es Dios? Pónganse en lugar de ellos, hermano, en ese contexto. Ellos no aceptaron eso. Es imposible. ¿Cómo van a aceptar eso? Por eso el dicho dice que no hay profeta en su propia tierra. No aceptaron las prerrogativas de Cristo. Pero él era Dios encarnado. Por eso que el texto dice, más a todos los que le recibieron, ya, es la actitud, la en vano. O sea, y el énfasis está no tanto en la actitud, sino en lo que uno cree. Por eso dice, a los que creen en su nombre. ¿Quién es Cristo? Y ahí están todas las prerrogativas. El tercer sentido es, entonces, una apropiación. Si yo paso una Biblia a Felipe, él me la va a recibir o no, ¿cierto? La recibe. Segundo, ¿qué tendría que hacer? Porque yo podría decirle, no, Felipe aceptó la Biblia. No, primero él la recibe. Segundo, ¿qué hace? La abre, empieza a ¿qué cosa? A ponderar. A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir? Reflexionan, y eso no es un minuto, ¿sí? ¿Cuántas veces tenemos que estudiar? Toda la vida vamos a pasar estudiando la Escritura. Yo pondero, voy aprendiendo, aprendo cosas nuevas. Pero el tercer énfasis de recibir, ¿saben cuál es? Es esto. Yo recibo, pondero, y ahora entiendo y hago esto. ¿Me entienden? Hay personas que reciben en primera instancia nomás, después van a la casa y dejan la Biblia. No hay una ponderación de la doctrina. Por lo tanto, no hay un abrazo de ella. Cuando yo acepto a Cristo, recibo su obra
su persona, sus enseñanzas, y después las abrazo para mí. ¿Me entienden? Hay personas que simplemente se quedan en el primer nivel. No, yo acepté a Cristo hace tiempo. Lo recibí en mi corazón, pero tu vida no muestra ni un cambio. Tu vida no muestra que tú crees en Cristo. No has recibido a Cristo. Creíste haberlo recibido. Mateo 13, la palabra, mira lo que dice Mateo 13, 20. Recordemos lo que dice Cristo. Es la palabra del sembrador. Él dice y menciona algo aquí. Recibir, hermanos, a veces, en el primer sentido de la palabra, no siempre es sinónimo de que la persona ha creído. Mateo 13 dice, describiendo uno de los terrenos que tiene que ver con el corazón. Y dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales. ¿Cómo es el pedregal para sembrar trigo? Es duro, ¿cierto? Puede salir algo, ¿no? Aquí no somos agricultores de la autar. Difícil, ¿cierto? Pero miren lo que dice Jesucristo. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Mire, y al momento, súper rápido. Oh, que estuvo linda la palabra, sí, yo la creo. Mire, al momento la recibe. ¿Y cómo la recibe? Con gozo. Pero ¿qué dice el versículo 21? Mire, haga un ejercicio y léalo ahí. ¿Qué dice el versículo 21? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, insisto, no es por la aflicción ni por la persecución, sino por qué cosa. ¿Por causa de qué? ¿De la aflicción? De la palabra. ¿Qué pasa? Por causa de la palabra. Luego, la palabra tropezar, no es que se caiga en el camino y después vuelve. La palabra tropezar es la palabra griega escandalizo. ¿Se parece a qué palabra? Se escandaliza. No, esto, a mí no me dijeron esto al principio. A mí me dijeron que Cristo es mi Salvador y eso me gusta. Pero no me gusta que sea mi Señor. No, yo me escandalizo. Me voy. ¿Me entienden? Fíjense, ¿cómo recibe esta persona la palabra? Pero hay una cosa más. Al momento. Por eso es que, hermanos, que las conversiones rápidas no son siempre sinónimos de verdadera conversión. No. Cuidado. Lo mismo que lo enamora cuando se enamoran a veces, ¿cierto? Cuando dice enamora primera, no se confía en eso. No. Jesucristo dice, recibe la palabra con gozo, súper rápido, pero tiene un problema, no tiene raíz. Se escandaliza después con la enseñanza, porque no es capaz de aceptar el señorío de Cristo, entre otras cosas. Ahora, sigo adelante. Dejomai es la palabra y podemos traducirlo de esa manera, abrazar, esa es la idea. Fíjense que una persona va a la iglesia, ¿cierto? Como ven ahí, corriendo a la iglesia. Supuestamente recibió a Cristo, tuvo una buena actitud preliminar, avanzó un poco más allá y ponderó la doctrina. ¿Y cuál es el resultado de una persona que pasa esos dos aspectos? Abraza la doctrina, ¿sí o no? ¿Y cuál es un ejemplo de ello? Que se quiere congregar porque quiere escuchar la palabra del Señor. Pero hay una cuestión diferente. Una persona puede congregarse, pero la evidencia es que va a seguir caminando en el camino ancho o angosto. Como dice el predicador, sí. Tú puedes decir que entraste por la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Pero Jesús hizo un énfasis, no solamente en la puerta, sino en el camino. ¿Me entiendes? Yo soy la puerta, pero él hizo un énfasis en que debemos andar en qué camino, ancho o angosto. Si tú entraste por la puerta es angosta o ancha. La evidencia de que entraste por la puerta es que vas a seguir caminando por el camino angosto. Yo no, si yo entré por la puerta, porque no estás caminando por el camino angosto, estás caminando por el camino ancho. No entraste por la puerta. No, puede ser una mala señal que no eres creyente, que no has entendido quién es Cristo. Porque alguien que entra por la puerta angosta va caminando por el camino angosto. Vemos mucha gente que ha recibido a Cristo, pero no está caminando por el camino angosto. No recibieron a Cristo de verdad. Tuvieron una emoción, simplemente. Ponderaron, no, ¿para qué? ¿Para qué tanta doctrina? Ay, yo quiero al Señor. Una persona creyente de verdad tiene una actitud, en primera instancia, a veces negativa con Cristo. ¿No dice Pablo que la palabra de la cruz, cómo es?
A veces eso es un indicio no necesariamente negativo, porque impacta. La palabra de Dios es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Para los que se saben, el poder de Dios. Pero la evidencia es que yo voy a caminar por el camino. Mateo capítulo 7, ¿cierto? 6, 7, por ahí. Sigo avanzando. La palabra en Hechos 2:41. Fíjense cómo usa este término. Dice Hechos 2:41. Hechos 2:41. Dice lo siguiente. Lucas, ¿cierto?, describe a personas que recibieron a Cristo, ¿cierto? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, lo que predicó Pedro, fueron la palabra. ¿Qué significa bautismo? ¿Qué quiere decir esto del bautismo? Sí, claro, el término bautizo, sumergir, pero cuando alguien dice me quiero bautizar, ¿qué está queriendo decir con ello? Ya, da testimonio público, pero aparte, internamente, él quiere recibir en Cristo. Él quiere identificarse. ¿Con quién? Con Cristo y con el mensaje de Cristo. Ustedes se dan cuenta que quienes les gustan los equipos de fútbol siempre se identifican. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Se ponen la camiseta. El bautismo es bien parecido. Cuando tú entiendes quién es Cristo, quién es tu Salvador, tú quieres identificarte con Cristo. No se te obliga a que tú te bautices, ¿cierto? Nace de tu corazón, ¿entiendes? Yo me quiero identificar con Él. Nadie está obligando. Yo me quiero identificar. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Pero mire, ¿cuánta gente se bautizó? Como 3.000, ¿cierto? Pero dice, así que los que recibieron, ¿saben qué palabra es recibir ahí? ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. ¿Cuál es? Dejomai. ¿Y qué quiere decir dejomai? Abrazar. Estas personas entendieron quién era Cristo, tuvieron una buena actitud, ponderaron. Porque lo que está diciendo aquí, Lucas está diciéndonos lo que sucedió posteriormente, pero predicó. Ellos escucharon prerrogativas. Por ejemplo, ¿cómo dice 2.22? Vamos a Hechos, miren. Hechos 2.22. ¿Qué se dice de Cristo? Hagamos un ejercicio ahí de leer el texto e interpretarlo. 2.22. ¿Qué se dice de Cristo? Lean ustedes ahí y cuéntenme. ¿Qué dice Pedro de Cristo? Que era un varón aprobado por Dios. Que Dios lo Aprobó. O sea, Pedro le está diciendo, ustedes vieron a Jesús, Él hizo milagros y señales. ¿Saben de dónde venían esos poderes? De Dios. Dios lo aprobó. Los judíos, los fariseos lo desaprobaron, pero se equivocaron, porque quien estaba aprobando a Él era Dios. Versículo 24. ¿Qué se dice de Cristo? ¿Qué se nos dice de Cristo en el 24? Que Dios lo levantó. O sea, que Dios no solamente lo aprobó, sino que también lo exaltó, lo resucitó. El versículo dice, al cual Dios levantó, suéltalo desde la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, justamente porque Él era el Hijo de Dios y había cumplido a cabalidad la voluntad de Dios. Fue perfecto. Dos cosas se dicen de Cristo. ¿Cierto? Que Dios lo aprobó y Dios lo resucitó. ¿Qué dice el 25, mis queridos hermanos? ¿Qué dice el 25? ¿Qué se dice de Cristo? Pedro cita el Antiguo Testamento y va a decir, porque David dice de Él. ¿Quién es Él? Es Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Fíjense que Pedro está interpretando a David. ¿Y David está hablando de quién? De Cristo. Y dice acá, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo no experimentó corrupción y su alma no fue dejada en el Hades. Pero hay otra cosa que dice en el 34. Miren lo que dice. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor
a mí. ¿Cómo eso? Es como un poco enredado, ¿cierto? Dijo mi Señor Jehová a mi Señor. David vio, ¿cierto?, en este salmo, que este Señor, ¿quién era? Era Cristo. Está reconociéndolo. ¿Cómo dice el versículo el 30? ¿Qué dice de Cristo? Mire, pero siendo profeta y sabiendo que juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase ¿dónde? En el trono. En su trono. Pedro está, miren, imagínense la escena, están todos los judíos ahí. Y Pedro está predicando y está diciendo todo esto de Cristo. Dios lo aprobó, Dios lo resucitó, Él era el Señor de David, porque Él era el Señor, ¿cierto? Él era el Mesías, eso es lo que nos dice en el 30. Él fue llamado el Cristo, la palabra Cristo significa ungido. Él era el Mesías. Versículo 34, está sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo reaccionaron los judíos cuando Esteban, apedreado, dice, he aquí, veo los cielos abiertos y a uno, o al Señor sentado a la diestra de Cristo? ¿Cómo reaccionaron? ¡Guau, qué lindo! ¡Qué bueno, Esteban! ¿Qué hicieron los judíos? Lo apedrearon. Lo apedrearon, porque ellos escucharon una blasfemia. Pedro está diciendo a judíos acá, pero la audiencia reaccionó igual que la audiencia de Esteban. No, porque ellos entendieron. Él era el Mesías. Y lo abrazaron esa predicación. ¿Me entiendes? 2.36. Mire la conclusión de Pedro. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel. Miren, todos pueden estar escuchándole. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué cosa? Señor, ¿y qué más? Fíjense que las personas que oyeron eso, oyeron una predicación. ¿Y cómo reaccionaron? 2.41. Así que los que abrazaron su palabra, ¿qué abrazaron? Toda la enseñanza. Aceptaron que Cristo era el Mesías. Aceptaron que Cristo era el Señor de David. Aceptaron que Él está a la diestra de Dios. Aceptaron que Él es Señor y Salvador. Hay mucha gente que quiere recibir a Cristo y lo recibe, pero no está ni ahí con las prerrogativas de Cristo. No, realmente no ha abrazado a Cristo. ¿Me entienden? Por eso es que cuando Lucas quiere describir acá, quiere destacar que estos oyentes no solamente aceptaron un folleto, que lo leyeron porque escucharon, sino que abrazaron estas enseñanzas. Y eso es diferente. Ahora, mire lo que dice Primera de Corintios, ¿cierto? Ahí tenemos todas las enseñanzas. Primera de Corintios 2.14, alcanza a leer ahí. ¿Cuál es el problema del hombre natural? El hombre natural tiene un gran problema. Dice, no percibe. ¿Cuál es la palabra ahí? ¿Y qué significa dejomai? ¿Se acuerdan? Abrazar algo. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del... ¿Por qué? Porque para él son locura. Son locura. Miren lo que dice. La palabra natural es la palabra sujicos. Judas la usa una vez en 19. Miren, busquen cómo dice Judas 19. Que describe al hombre natural y le falta algo al hombre natural. Pablo aquí no lo dice, pero Juan lo dice. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. La palabra traducida en Judas es sensual. ¿Qué significa sensual? No sexual, ¿ah? Sensual. ¿Qué es una persona sensual? ¿Cómo? Emociones que tienen. Ya, va por ahí. La persona sensual está basada y se guía bajo sus sentidos. Yo quiero sentir. ¿Has visto qué estación, no? No, yo quiero tocar. Todo tiene que ver con sus sentidos. La fe no tiene que ver con los sentidos. ¿Me entiendes? Ver, parar. ¿Cuál era el problema de Tomás? Era un sensual. Quería tocar, si no tocaba, no creía. Eso dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
La fe, no importa si tú sientes o no. Hay un coro que dice, y si, ¿te acuerdas de ese coro que hemos cantado? Ya no cantamos más ese coro, mi hermana. Yo lo siento, y si Dios es real, yo lo siento, y si yo no lo sintiera, no es real Dios. Igual sigue siendo, aunque tú no lo sientas, porque no depende de los sentimientos. Hay gente que piensa que por sus sentimientos existe. Nada que ver. Dios existe igual, aunque no lo sientas. Ahora, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque obviamente está muerto, y hay un montón de otros versículos que hablan de este concepto. Los bereanos, dice Lucas, y estos eran más nobles, porque recibieron la palabra ¿cómo? Con gozo. Abrazaron la palabra con gozo. Ahí se usa de más. Ahora, avanzo un poquito más, ¿cierto? Mira lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Usa estos dos términos de manera intercambiable. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de nosotros, la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es. La palabra de Dios, la cual también hace su obra en nosotros, los que creéis. Fíjense el énfasis del apóstol Pablo. Usa la palabra paralambano. ¿Se acuerdan qué significaba paralambano? Ponderar, sacar cuentas. Pero también usa dejomai. ¿Qué significa dejomai? Abrazar algo. Mire, entendamos lo que quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras. Dice, por esto también nosotros, sin cesar damos gracias. Están contentos Pablo y el equipo pastoral. ¿Por qué están contentos? Miren, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, cuando ponderaron la palabra, cuando ustedes se sentaron en nuestros cultos, escucharon la palabra, sacaron cuenta, entendieron la doctrina, ¿cierto? La recibieron, la abrazaron después de que la comprendieron, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes que están creyendo. Hermanos, los hermanos de Tesalónica no solamente recibieron un folleto, llegaron a la casa y lo dejaron ahí. ¿Qué hicieron? Recibieron la palabra del Señor, llegaron a la casa y dijeron, a ver, ¿qué nos está enseñando Pablo? Apagaron la tele en la casa, ¿cierto? Estudiaron el texto y dijeron, qué interesante. Después que estudiaron, ¿qué hicieron? Abrazaron esa enseñanza. Esto es la palabra del Señor. Por eso ellos estaban contentos. Porque no se quedaron en el primer nivel de aceptación. Pasaron a un segundo nivel de comprender lo que ellos estaban enseñando. Y en tercer lugar, después que comprendieron, ¿qué dijeron? Abrazaron esa palabra. Ahora, por eso, mis queridos hermanos, una pregunta. ¿Qué significa aceptar o recibir la señal entonces bíblicamente? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué significa recibir a Cristo bíblicamente? A lo menos tres cosas. Primero, tener una buena actitud. Segundo, meditar, ponderar lo que se me está enseñando. Y tercero, abrazar esa enseñanza. No significa simplemente yo levanté mi mano y acepté a Cristo, está listo. No significa eso. Hay un primer nivel, pero hay un segundo y un tercero que me lleva, ¿cierto?, a hacer profesión de fe de lo que yo supuestamente acepté. Quiero terminar con algunas cosas y aquí dice acá, tiene que ver con el estado de la fe, no con las circunstancias de la fe. ¿Se acuerdan que yo les hablé de esto? Una persona que dice creer en Cristo, la evidencia de eso no es que dijo una vez, sino qué es lo que pasa después. ¿Me entienden o no? Por eso que tiene que ver con el estado de la fe, no con las circunstancias de la fe. Se lo explico de esta manera, yo se lo expliqué a los hermanos. Más a todos los que le recibieron, como es el texto, a los que creen. Ahí está descansando el sentido que Pablo quiere que nos fijemos. Una cosa es aceptarlo, tener buena actitud, pero la evidencia es que yo voy a creer. Ahora, pongan atención en esto. En el original es un presente continuo. ¿Qué significa eso? Volvamos a la escuela.
Presente es el tiempo. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Presente, pasado? Futuro. Pero también hay un modo verbal. Y el modo verbal es un participio o un gerundio que conocemos nosotros en español. ¿Cómo es el gerundio? Que voy a tratar de explicarlo con eso, que más que eso, pero a lo menos lo grafica bien el gerundio. ¿Cómo se diría gerundio? Ustedes ya lo saben. Terminación endo. Miren, deberíamos leer así el texto y cambia un poquito. Más a todos los que lo recibieron, a los que están creyendo. ¿Qué destaca? ¿Una circunstancia o un ejercicio constante? Un ejercicio continuo. Un ejercicio continuo. No a la persona que fuimos con la encuesta y le preguntamos, ¿usted cree en Dios? Sí, por supuesto. Después nunca más apareció y siguió a Cristo. No, una persona que cree en Cristo demuestra con sus hechos, con el ejercicio constante de la fe, que realmente ha creído en Cristo. Miren, ¿por qué Jesús quiso describir el acto de creer como progresivo? Juan, ¿cierto? Juan capítulo justamente 1:12, porque creyendo es algo progresivo, no es una circunstancia, es algo constante. Miren esta ilustración, yo se lo digo a los hermanos. ¿Qué ven aquí ustedes en esta foto? Son mujeres, ¿y las mujeres van al gimnasio o no? ¿Quieren hacer algo? ¿Bajar de peso? No, pero igual tenemos que hacer. Pero las hermanas están en el gimnasio, ¿cómo la ven ustedes? Estática, ¿cierto? Sí. Esa es la circunstancia de la fe. Si yo les preguntara, ¿cómo están chiquillas? ¿Ustedes creen en Cristo? Sí, por supuesto. Miren ahora, pero antes de eso, aclaraciones. El momento de la fe no es relevante, porque justamente es un momento, un lapso de tiempo, una circunstancia. Si yo pregunto a alguien en la calle, ¿tú crees en Cristo? Si me dice que sí, no necesariamente significa que realmente esa persona cree. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. La consecuencia de eso, no la circunstancia. Otra aclaración. Sin duda una persona puede tener un momento de fe real que puede ser el comienzo de la fe, sin duda. Todos comenzamos nuestra fe real con un momento, una circunstancia. Pero no es eso la evidencia de que una persona es creyente. No es la circunstancia. No, para nada. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque no nos revela el estado de la fe, que es el aspecto verbal que subraya el Nuevo Testamento cuando define la fe verdadera. Jesucristo cuando respondió a los judíos les dijo, si ustedes realmente han creído en mí, van a permanecer. Dice Juan, dijo a los que habían creído en él. ¿Cómo es eso? Si ya creyeron. Una cosa es creer, la otra cosa es permanecer. Santiago dice que los demonios también creen. Y a veces tienen mejor doctrina, como decía el doctor Miguel, que muchos creyentes. Pero ellos no son salvos, ¿sí? No son salvos. Fíjense, pongan atención a esto. El estado de la fe, entonces sería esto. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué ven ahí ustedes? Alegría. No, aparte de alegría, pero hay otra cosa. Están en acción. Están en acción. Hay un ejercicio de la fe constante. Eso describe el tiempo verbal que un o se puede ilustrar con eso. Es un ejercicio constante. ¿Cómo está, hermano? ¿Usted es creyente? Sí. ¿Cuántas veces va a la iglesia? No, 5 veces al mes. No, perdón, 5 veces al año. Me suena algo raro eso. Porque un creyente es constante, es lineal. Por eso es que Jesús quiso describir el acto de la fe con un acto progresivo, no con una circunstancia. Más a todos los que la recibieron, a los que están circunstanciados. Hago preguntas ahora. Recibir, ponderar y abrazar. ¿Cierto? ¿Describen qué cosa? El recibir. Una persona cuando recibe a Cristo va a hacer 3 cosas mínimo. Va a recibir o va a aceptar de buena, ¿cierto? Va a tener una actitud positiva. Segundo, ¿qué va a hacer? Lo que están haciendo ustedes ahora. Ustedes vienen y escuchan al pastor, a veces al hermano Juan, a veces al Manuel, se sientan y empiezan a ponderar, a reflexionar. Para mí lo que está diciendo, sacando cuentas, abren su Biblia para ver si así lo que está diciendo, ponderan, después siguen reflexionando, pero ahí tienen una opción: abrazar
o rechazar. Recibir a Cristo desde el punto de vista bíblico involucra estas tres cosas. Tener una buena actitud, porque nadie viene obligado aquí, ¿cierto? Vas a ir a la dominical. Bueno, a mí me pasa cuando un chico hace nada. Van a ir a la dominical. Sentado ahí. No estábamos contentos muchas veces. Pero yo creo que ninguno de ustedes vino acá en la mañana obligado. Tiene una actitud, quiere escuchar la palabra del Señor. Pero segundo, hay un ejercicio que hay que hacer. Hay que reflexionar lo que se nos está diciendo. Tercero, ¿abrazo o no lo que la palabra del Señor enseña? Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que un moralista pueda hacer eso. ¿Saben qué es un moralista? ¿Saben quién es un moralista? Una persona que se porta bien, una persona que es buena persona, que en cierto sentido también puede ser una persona que asiste a la iglesia, que se sabe los himnos, que canta bonito, hasta puede dirigir, hasta puede predicar. Si bien es cierto, un creyente va a hacer eso, pero a veces, mi querido hermano, hasta un moralista uno puede confundirlo. No dice el dicho que no nos pasen gatos por... Jesucristo siempre dijo que iba a haber falsas conversiones. Habla del trigo y la cizaña. Son bien parecidos, ¿no? El trigo y la cizaña. Bueno, los que entienden y conocen el campo saben distinguir muy bien cuál es el trigo. Pero si tienes mucho a un ciudadano, a alguien de la ciudad, no va a poder distinguirlo. Son casi iguales. Por eso, mis queridos hermanos, una persona puede ser religioso, pero no puede ser que no es ni creyente, no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense en esto. Un creyente verdadero, especialmente tiene que ver con esto. ¿Qué ven ahí? Algo ha sucedido en su corazón. Tiene un corazón de carne. Cuando en el Antiguo Testamento los profetas hablan del pueblo de Israel, ¿cierto? Ezequiel, cuando habla del nuevo nacimiento, habla de que Dios va a cambiar el corazón de piedra que tienen ellos. ¿Usted tiene un corazón de piedra o un corazón de carne? Si nosotros tenemos un corazón de carne, desde el punto de vista espiritual, tiene que suceder algunas cosas, mis queridos. Primero, perseverancia. Porque la fe verdadera tiene que ver con perseverancia. Más a todos los que le recibieron, a los que están creyendo en su nombre. Eso habla de perseverancia. Pero perseverancia en qué cosa? Y con esto termino, mi querido hermano. Perseverancia en el conocimiento de la palabra del Señor. No puede ser posible que tú estés 10 años y no aprendas nada. Que estés siempre con lo mismo. No, es que yo no entiendo. Tiene que haber un momento que tú tienes que ir progresando en la fe. Por supuesto, si tú llegas a tu casa y tu vida simplemente es el mundo, la televisión, y nunca estudias la escritura, ¿crees que vas a crecer? No va a haber crecimiento. Acá nosotros, hermanos, todos decimos, lean la escritura, lean su palabra. ¿Por qué razón creen que decimos eso? Porque el creyente quiere estudiar su palabra, quiere conocerla, y va a ir avanzando en la fe. El problema no es que muchas veces no entendamos, hermanos. El problema es que no avancemos nada. Hay hermanos que avanzan más rápido en la fe, ¿sí o no? Porque tienen un poquito más de sabiduría. Dios les dio un intelecto, ¿cierto? Un poco más, digámoslo así, despierto y todo. Pero independientemente de eso, a veces hay creyentes que avanzan un poquito más lento. Eso está bien. Lo malo es que no avance en el conocimiento de la Escritura. Segunda cosa. Carácter. ¿Qué es el carácter? No, a mí no me dicen nada. No, yo sé cómo tengo que hacer las cosas. Hay gente así a veces en la iglesia no acepta ni un consejo. ¿Sabes cómo mi padre me arreglaron el carácter con los hijos? Con Don Chicote. Arreglaron muchas cosas eso. Yo tengo un amigo muy interesante que hasta cuando tuvo el servicio aprendió cómo debe manejar su carácter. A él no le gustaban los porotos, parece. ¿Sabes qué es lo que hizo? En el servicio militar se lo puede tomar el plato y botarlo por la ventana. Y lo ve en superiores. ¿Sabes cuánto plato se comió? Toda la olla que quedaba. Y yo le diga, no me gusta la comida, hermano. Yo tenía que pasar situaciones que comer calladito la comida.
Porque ¿sabes qué? El carácter tiene que ver con eso. Yo someto mis emociones a un principio superior. Lo mismo en la iglesia cuando tenemos que hablar de disciplina a veces. Hay personas que no aceptan disciplina o no quieren un consejo. ¿Qué falta ahí? Falta moldear un carácter. Por eso es que el Señor nos hace pasar por situaciones a veces difíciles, mis queridos hermanos. Y uno dice, Señor, ¿por qué me mandas esto? El Señor está tratando con tu carácter. Y las recetas del Señor son muy interesantes. Tercera cosa, servicio. Si una persona es creyente, ¿qué va a querer hacer? Servir. Servir al Señor. Si tú recibiste al Señor en tu corazón, pasaste por 3 etapas mínimo. Si eres verdadero creyente, tuviste una buena actitud, ponderaste, entiendes, porque Felipe cuando conversa con el tipo, ¿qué le dice? ¿Tú sientes lo que lees? ¿Le preguntó eso? No, sí me siento. No. Le preguntó, ¿tú entiendes lo que lees? Eso le preguntó. ¿Comprensión? Sí, entiendo. Y él estaba explicando un pasaje de Isaías. Se sentó a leer el texto y empezó a explicarle el texto. Hermanos, cuando nosotros entendemos en segunda parte, recibimos a Cristo, yo entiendo quién soy en Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Automáticamente entonces, si yo entiendo, yo quiero servir a mi Señor. No puede ser posible que tú estés años en la iglesia y nunca hagas un servicio para el Señor. No quieres servir al Señor. Ahora, y esto es lo último, compromiso. El servicio a veces puede ser simplemente servilismo, nada más. Hay gente que está en la iglesia, sirve al Señor, pero a veces no es creyente. Porque entiende que es como casi un trabajo a veces. No, yo hago esto. El servicio está relacionado con el compromiso. Comprometerme con el Señor. Cuando yo entiendo quién es mi Señor, quién es mi Salvador, mi compromiso no es simplemente servilismo. Yo tengo una noción de la obra del Señor. Yo quiero ver avanzar la obra del Señor. La Biblia dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su. ¿Cómo yo extiendo el reino del Señor? Hay gente que en los trabajos, muchas veces en los trabajos la gente trabaja simplemente por dinero. No está ni ahí con los compromisos de la empresa, con la visión de la empresa. La iglesia no es una empresa en ese sentido, no. Yo entiendo que el reino de Dios debemos de una otra manera proclamarlo, ¿cierto? Proclamarlo, vivir como tales, como hijos del reino. Entonces, si yo no tengo eso, yo no sé si he recibido a Cristo entonces. Porque tiene que demostrarse en esto. Un creyente, ¿cierto? Recibe a Cristo, pero muere, persevera. Hay una acción constante, está en progreso, está creciendo en el Señor. Su carácter está siendo moldeado. ¿Me entiendes? Es difícil. Todos nosotros tenemos un carácter que tenemos que seguir moldeando. Yo todavía trabajo con mi carácter. También servicio y compromiso, por supuesto. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿has recibido a Cristo? A veces mejor, ¿sabes cuál es mejor la pregunta? ¿Has nacido? ¿Sabe por qué la pregunta es más clara? Porque cuando usted tiene un corazón nuevo, usted va a tener sentimientos nuevos, una mente nueva para amar al Señor. Si una persona realmente es creyente, va a recibir a Cristo, no solamente como recibir algo, va a recibir la palabra del Señor, va a abrir esa palabra, la va a estudiar y va a abrazar eso como palabra del Señor. Hermano, una persona religiosa puede hacerlo hasta cierto nivel, puede pasar como moralista, un religioso, pero solo una persona que ha nacido de nuevo va a demostrar estos frutos. Conocimiento de la palabra, cambios en su carácter, servicio al Señor y compromiso por el Señor. ¿Cómo estamos nosotros en eso? Bueno.